Exposición a hidrocarburos aromáticos. En este video vamos a hablar de dos hidrocarburos aromáticos que son el benceno y el xileno. Hace parte de la categoría de los hidrocarburos porque su molécula está formada por carbonos e hidrógenos. En el primer caso tenemos el benceno, cuya fórmula química es C6H4. Podemos observar en esta estructura que está acá los 6 carbonos y los 6 hidrógenos. Recordemos que estas dos barras que están aquí hacen referencia a los enlaces dobles de la molécula. Estos enlaces van rotándose en la molécula y pasando de un carbono al otro, de tal forma que podemos encontrar este círculo al interior del hexágono, que hace referencia precisamente a esos enlaces que son cíclicos y que se van rotando entre los 6 carbonos del benceno. Por el otro lado tenemos el xileno o xileno, cuya fórmula química es C6H4 CH3 Tiene 6 carbonos, 4 hidrógenos y 2 grupos funcionales metilo. El grupo funcional metilo es el CH3. Con el xileno tenemos un fenómeno, y es que el xileno se encuentra conformado por 3 isómeros. Los isómeros son moléculas con la misma fórmula química, pero cuyos grupos funcionales varían en posición. Entonces, de esta forma nosotros tenemos la misma molécula con los mismos átomos, el mismo número de grupos funcionales, pero la diferencia radica en la ubicación de los grupos funcionales. Si se dan cuenta, en el ortoxileno, que está acá, el grupo funcional, todos los grupos funcional metilo están en el carbono 1 y en el 2, mientras que en el metaxileno se encuentran en el 1 y en el 3. Y por último, el paraxileno tiene los grupos funcionales en el carbono 1 y en el carbono 4. Sin embargo, estas diferencias de estructura, en este caso el xileno, no son críticas para su metabolismo o para los efectos que genera en el organismo. Realmente los reactivos que contienen xileno usualmente vienen mezclados con partes iguales de cada uno de estos isómeros, aunque si uno desea trabajar con un xileno particular, alguno de estos isómeros también los puede conseguir de forma comercial purificados. Comencemos con el benceno, que, como ya lo dijimos, es un hidrocarburo aromático. Se les dice aromático por esa estructura en forma de anillo que los hace muy volátiles y que tienen particularmente unos olores bastante fuertes. El benceno es un líquido incoloro bastante inflamable. Se utiliza muchísimo en la industria petroquímica. Se utiliza para fabricar resinas, para fabricar plásticos, elastómeros, o sea, moléculas que son elásticas y le dan cierta flexibilidad a algunos productos, también en la fabricación de tintas y en la fabricación de disolventes. Además, el benceno está presente en la gasolina junto con otros hidrocarburos, como por ejemplo el tolueno y el xileno. Entonces casi siempre los encontramos asociados: el etilbenceno, el benceno, el xileno, el tolueno. En esta imagen podemos ver un trabajador de una refinería petrolera en Barrancabermeja, obviamente con todos sus elementos de protección, teniendo en cuenta que el benceno es muy tóxico y que el benceno es uno de los subproductos que se generan durante el refinamiento del petróleo. Debido a la alta toxicidad del benceno, su uso cada vez es más restringido a procesos cerrados de la industria química y obviamente a la industria de refinamiento de petróleo. Durante la producción de gasolina, estos procesos entonces son mucho más tecnificados, más cerrados, y utilizan ciertos sistemas para intentar recuperar este benceno y que las concentraciones a las que los trabajadores se expongan sean mínimas. Vamos entonces a hablar de aspectos toxicológicos de esta sustancia química, comenzando con la toxicocinética. Las dos principales vías de ingreso del benceno al organismo del trabajador son el aire inhalado y la exposición dérmica. Cuando se inhala,
pasa por el tracto respiratorio, se distribuye en la sangre y en la linfa y sufre un metabolismo hepático en el hígado. Una vez que es metabolizado, los metabolitos del benceno se almacenan sobre todo en el tejido graso. Fíjense cómo esto es diferente al plomo, cuando veíamos que el plomo tendía a almacenarse en los huesos. En este caso se almacena en el tejido graso. Igual ocurre si la exposición es por vía dérmica. Entonces, si es a través de la piel, ingresa por la piel, pasa al sistema sanguíneo, linfático, se metaboliza y se almacena en grasa. Tanto los metabolitos que se almacenan en la grasa como los metabolitos que quedan circulando libremente por el organismo sufren un proceso de eliminación a través del riñón y finalmente se pueden excretar por orina. Es importante aquí observar que lo que se está excretando son metabolitos. Acá no se está excretando benceno, sino sus metabolitos, y más adelante vamos a comprender un poco más ese concepto. Además, el metabolismo del benceno, si la exposición del trabajador es a altísimas concentraciones de benceno, ese metabolismo se va a saturar, es decir, que se bloquea en algún momento en donde hay mucho benceno en el organismo, y después de esta saturación el benceno entonces puede ser eliminado a través del aire exhalado. Los metabolitos del benceno que circulan por el cuerpo, por la sangre, lastimosamente llegan a unirse a células del organismo, causando una serie de daños bastante fuertes, porque los metabolitos del benceno tienen una alta afinidad por los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Además, también tiene alta afinidad por las proteínas. Los metabolitos del benceno también inhiben enzimas, generan mutación del ADN y destrucción celular. Profundicemos un poquito más sobre el metabolismo del benceno. Tenemos aquí el químico parental. Se le llama químico parental a la molécula que ingresa al cuerpo del trabajador. Si vemos, pues es un poco complejo y no es el objetivo del curso describir todos los procesos bioquímicos que se llevan a cabo para poder neutralizar o tratar de transformar esta molécula inicial de benceno en una molécula que sea fácil de eliminar por la orina. Todas estas reacciones químicas usualmente las lleva a cabo el hígado mediante un sistema de enzimas que lo que hacen es intentar hacer que la molécula de benceno en este caso sea más soluble y así se pueda eliminar fácilmente por la orina. En toda esta serie de pasos bioquímicos es importante resaltar que se generan dos metabolitos que son los que acaban de aparecer encerrados en morado: el ácido mucónico o ácido transmucónico y el ácido S-fenilmercaptúrico. Estos dos metabolitos son relevantes en el caso del benceno porque precisamente ellos se van a eliminar por la orina y van a ser esos metabolitos que se pueden medir en un examen para determinar si el trabajador está expuesto y en qué nivel de exposición tenemos a ese trabajador. Hemos hablado ya de la toxicocinética y vamos a pasar a hablar de la toxicodinámica del benceno. Tenemos nuevamente aquí nuestro diagrama del cuerpo humano y vemos cómo el benceno afecta el sistema hematopoyético causando anemia plásica y leucemia. Adicionalmente afecta el sistema nervioso central causando un efecto tóxico agudo típico de la exposición a solventes, porque el benceno es un solvente orgánico. Vamos a profundizar en anemia plásica y en leucemia. Nuevamente entonces tenemos una sustancia química que afecta la sangre, así como lo hacía el plomo. Lo que ocurre es que acá el efecto es diferente, porque si recuerdan, en el plomo los glóbulos rojos eran los afectados. En el caso de la anemia plásica se afectan no solo los glóbulos rojos, sino también los glóbulos blancos y las plaquetas. Lo que ocurre en una anemia plásica lo podemos ver un poco mejor aquí en este esquema, donde nos muestra la médula ósea de un individuo normal con una producción abundante de células
glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y aquí a la derecha vemos la imagen de un individuo con anemia plástica, en donde la médula ósea está llena se ha reemplazado por tejido graso, no tiene casi células. Si se dan cuenta de estas esferas o bolitas que se ven aquí en la gráfica, hacen referencia a depósitos adiposos, estos de acá. Y podemos ver una disminución en el número de células, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Esto es lo que se llama una anemia aplásica. ¿Qué vamos a ver en el hemograma de un individuo con anemia plástica? Vamos a encontrar que el individuo presenta reducción del recuento de glóbulos blancos, reducción del recuento de glóbulos rojos, también la hemoglobina disminuye su concentración y el número de plaquetas. En la leucemia, que es otra de las enfermedades asociadas con la exposición al benceno, quienes se afectan son los glóbulos blancos. En el caso de la leucemia, lo que se puede ver es un aumento en el número de glóbulos blancos. Vemos aquí en la imagen de la izquierda una imagen o un diagrama microscópico de cómo se ve la sangre de un individuo normal con un número razonable de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos en este diagrama son estos que se ven morados. En un individuo con leucemia hay un aumento del número de glóbulos blancos. Y esos glóbulos blancos además no son normales ni en forma de su núcleo ni en el tamaño de la célula. También presentan anormalidades en el citoplasma y la función de esos glóbulos blancos también es alterada. Eso lo vamos a trabajar más en la práctica del laboratorio presencial para los estudiantes que van a asistir. Bueno, hemos hablado entonces de la forma como se moviliza el benceno, entendido un poco cómo causa algunos de los efectos, las enfermedades asociadas como la anemia plástica y la leucemia, ocasionadas por esa habilidad de los metabolitos del benceno de afectar las células, de unirse al ADN y causar mutaciones. Ahora veamos cómo vamos a evaluar al trabajador expuesto. Tenemos nuevamente nuestro indicador de exposición biológica BEI establecido por la ACGIH. La CGIH es la Conferencia Americana Gubernamental de Higienistas Industriales. Aquí les puse un pantallazo de la página web para que la consulten y se empiecen a familiarizar con esta agencia, que es muy importante, sobre todo porque en Colombia los TLB de la CGIH son los que se utilizan para el control de la exposición laboral. Según entonces esta agencia, el indicador de exposición biológica para evaluar exposición a benceno es la medición de ácido fenilmercaptúrico en orina. Aquí nos muestran el valor, que es de 25 microgramos sobre gramo, y a diferencia del plomo y el mercurio que ya vimos antes, en este caso tenemos dos opciones de monitoreo o dos opciones de metabolitos que podemos medir. Es decir, que se puede medir tanto ácido fenilmercaptúrico en orina como ácido mucónico en orina. O mides uno o el otro, no es necesario medir los dos. Ambos biomarcadores nos van a reflejar el nivel de exposición al benceno. Aquí es importante el momento de tomar la muestra, que debe ser al final de la jornada laboral. Nos muestran nuevamente una designación dérmica de la CGIH porque la exposición al benceno puede causar alteración en la piel. Y otra vez vemos acá los TLB. En este caso, el TLB de la CGIH es de 0,5 partes por millón. TLB, cuando lo vemos así solito, asumimos que es el TLB-TWA, una concentración máxima permisible en el ambiente laboral de un trabajador que está 8 horas al día y 5 días a la semana en esa labor. No todas las sustancias tienen este TLB que vemos acá, el TLB stil. El caso del benceno sí lo tiene. ¿Cuál es el TLB stil establecido por la CGIH para el benceno? Es de 2,5 partes por millón. Fíjense que el TLB stil es un TLB en donde estamos asumiendo que el individuo solo se puede exponer máximo 3 veces al día, cada vez solo 15 minutos, y debe haber un intervalo de 1 hora entre las exposiciones. Para finalizar, quiero que veamos la carcinogenicidad del benceno, en donde nos muestran que en efecto sí causa cáncer.
En el próximo video entonces hablaremos sobre sileno.